¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente con el alma después de que dejamos este mundo? ¿Dónde va? ¿Qué siente? ¿Será que aún puede vernos? ¿O será que, pasado un tiempo, entra en una nueva dimensión que pocos conocen? Y si te dijera que existe un misterio espiritual sobre el alma un mes después de la muerte, un misterio que puede cambiar para siempre la manera en que ves la vida, la muerte y tu conexión con lo eterno. Lo que estás a punto de descubrir no es algo común, no es un conocimiento superficial. Hay un secreto escondido en las Escrituras y en los susurros del Espíritu Santo que pocos han entendido y que podría abrir tus ojos espirituales como nunca antes. Imagínate esto: el alma ha partido, el cuerpo ha sido enterrado. Los que quedan lloran, oran, recuerdan. Pero, ¿y el alma? ¿Dónde está realmente después de 30 días? Sigue entre nosotros, está en tránsito, está en juicio. Puede aún influir en la vida de los que quedaron. Hoy vamos a abrir una puerta espiritual que muchos temen tocar. Vamos a sumergirnos en lo profundo del plan divino para el alma después de la muerte. Reflexionaremos sobre un proceso celestial que ocurre sin que lo veamos, pero que afecta poderosamente nuestra existencia y nuestro destino eterno. ¿Alguna vez te has preguntado si tu ser querido fallecido realmente ha partido del todo? ¿Y si te dijera que hay señales invisibles que podrían estar mostrándote que aún sigue a tu lado, velando por ti desde la eternidad? He preparado un ebook gratuito que profundiza en estas verdades bíblicas y espirituales, que pocos conocen y que pueden transformar la forma en que entiendes la vida después de la muerte. Descárgalo ahora, pero hazlo rápido. Solo estará disponible por tiempo limitado. Miles ya lo han descargado y han encontrado consuelo y respuestas que han fortalecido su fe. Haz clic en el primer enlace de la descripción o apunta tu cámara al QR en pantalla y recibe hoy mismo este material exclusivo que Dios puede estar usando para hablar directamente a tu vida. A lo largo de este video, vamos a explorar revelaciones bíblicas, relatos espirituales y enseñanzas ocultas que pueden traer luz a ese momento tan oscuro y doloroso que es la pérdida. Pero más que eso, vamos a descubrir cómo este conocimiento puede darte paz, esperanza y una nueva perspectiva sobre tu propósito en esta tierra. Muchos viven angustiados sin saber qué pasó con ese ser querido que se fue, o con miedo de qué pasará cuando su propia hora llegue. Pero hoy Dios quiere traer claridad a tu alma. Y no solo eso, quiere usarte para consolar a otros, para fortalecer a los que lloran y para prepararte para la eternidad. Antes de comenzar este estudio revelador, quiero invitarte a comentar la frase «Paz en Cristo». Esa frase es más que un comentario, es un acto de fe. Es tu forma de decirle a Dios: estoy listo para aprender, estoy dispuesto a recibir. Al escribirlo, también estás sellando tu compromiso espiritual con este momento. Además, si das me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Estarás siendo un instrumento para consolar a muchos. Dios ve tu intención y te recompensará. Felicidades por formar parte de esta comunidad. Aquí nos apoyamos, oramos juntos y caminamos con fe. Este canal ha sido refugio para muchos que no tienen una iglesia cerca. Por eso, te invito a suscribirte para que nunca te falte una palabra que alimente tu alma. Hoy vas a descubrir cosas que el mundo no enseña y que solo el Espíritu Santo puede revelar. Y te adelanto algo muy importante. La penúltima lección de este video puede contener la llave que desbloquee una bendición en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque tal vez, solo tal vez, esta sea la respuesta que llevas tanto tiempo esperando. ¿Estás listo? Vamos a comenzar el estudio ahora mismo.
El concepto de alma es uno de los más profundos y misteriosos en la Biblia. Desde el primer aliento de vida en la creación hasta el último suspiro en la muerte, la Escritura nos ofrece claves sobre lo que realmente somos en nuestro interior. Pero, ¿qué pasa con esa esencia, esa parte inmortal de nosotros, después de que el cuerpo deja de vivir? Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. En el libro de Génesis 2:7 leemos que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El alma humana no es simplemente una parte del cuerpo, es lo que nos da vida, lo que nos conecta con lo divino y lo eterno. ¿Qué sucede con el alma después de la muerte? La pregunta de qué le ocurre al alma tras la muerte ha desconcertado a la humanidad desde tiempos antiguos. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas 16, 22, 23, Jesús nos da una visión reveladora sobre el destino inmediato del alma. Aquí, en la parábola del rico y Lázaro, se describe cómo, tras la muerte, los destinos de las almas de ambos hombres fueron sellados. Lázaro el pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico fue llevado al Hades, un lugar de tormento. Este pasaje nos enseña algo crucial. La muerte no es el final del alma, sino el comienzo de un viaje hacia su destino eterno. Lo que ocurre un mes después de la muerte es una extensión de este proceso. No importa cuánto tiempo pase, el alma permanece consciente de su destino, y éste continúa desarrollándose según las decisiones tomadas durante la vida. El juicio y la separación de los justos y los injustos en Hebreos 9:27 encontramos un recordatorio importante, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. El juicio no es algo que ocurre solo al final del mundo, sino que es una parte intrínseca del proceso que comienza inmediatamente después de la muerte. El alma se enfrenta a la evaluación de su vida, sus decisiones y su relación con Dios. Por esta razón, es fundamental que vivamos en acuerdo con los principios de Dios, porque es esta relación la que determina el destino eterno del alma. Pasado un mes, el alma probablemente ya ha pasado por la fase inicial de este juicio, una fase de reflexión y evaluación donde se toma conciencia plena de las decisiones vividas. El alma sabe si ha sido fiel a Dios o no, y esta conciencia marca el camino hacia la eternidad, ya sea en la presencia de Dios o en un lugar de separación eterna. La importancia de estar preparados para la eternidad. Es fácil vivir como si la muerte fuera un concepto distante, como si no nos afectara hasta que realmente llegue el momento. Sin embargo, cada día que vivimos en la tierra nos acerca más a nuestro encuentro con lo eterno. La preparación para ese encuentro es esencial y solo se logra mediante una vida de fe, arrepentimiento y obediencia a Dios. Es por esto que la revelación sobre lo que sucede con el alma un mes después de la muerte debe ser un recordatorio urgente. No estamos aquí para vivir para este mundo solamente. Debemos vivir con la conciencia de que nuestra vida tiene un propósito más grande y que este propósito nos conduce a la eternidad. La manera en que vivimos aquí determina lo que ocurrirá después. En Filipenses 3:20, el apóstol Pablo nos recuerda: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto nos muestra que, aunque nuestra vida en la tierra es temporal, nuestra alma tiene un destino celestial. Este destino no se decide cuando morimos, sino a través de las decisiones que tomamos en la vida. La importancia de nuestra relación con Dios, este viaje del alma, que comienza con la muerte física, no es solo un evento cósmico, sino una cuestión profundamente personal. La relación con Dios es lo que da sentido y dirección a esa eternidad.
Si vivimos buscando su voluntad y guiados por su palabra, la eternidad será un lugar de paz, gozo y cercanía con Él. El alma, después de la muerte, puede sentirse en paz o angustiada según lo que haya sido en vida. El tiempo que pasa desde la muerte hasta el juicio y la separación final es vital para que las almas comprendan el peso de sus decisiones y experimenten las consecuencias de las mismas. La clave está en una vida de arrepentimiento genuino y de fe activa en Cristo. Por esta razón, es tan importante vivir de acuerdo con los principios divinos mientras estemos en este mundo, porque el alma siempre estará ligada a Dios, ya sea en gloria o en juicio. Este entendimiento del destino eterno del alma es crucial, pues nos ayuda a vivir con la convicción de que nuestra vida tiene un propósito divino que va mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos terrenales. Mientras el alma emprende su viaje hacia la eternidad, hay algo igualmente poderoso que ocurre en la tierra: el proceso de duelo, de ausencia y de búsqueda de consuelo por parte de quienes amaron a esa persona. En el mundo espiritual, no solo se trata del alma que partió, sino también de los corazones que permanecen. Y si te dijera que Dios no solo se ocupa del alma del que muere, sino también de las almas que lloran su partida. Un mes después de la muerte de un ser querido, el dolor sigue presente. A veces es incluso más fuerte, porque la realidad de la pérdida se hace más tangible. Es en este momento donde muchos se preguntan: ¿dónde está ahora esa persona? ¿Está bien? ¿Puede oírme? ¿Puedo sentir su presencia o eso es solo mi imaginación? La Biblia no deja a los dolientes sin respuesta. En 2 Corintios 1, 3, 4 se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esto significa que, mientras el alma del que partió entra en la dimensión de lo eterno, el Dios que consuela visita los corazones que sufren, envolviéndolos en su paz. Él no deja solos a los que lloran. Al contrario, habita cerca de los quebrantados de corazón, como dice el Salmo 34, 18. El proceso de duelo como una etapa espiritual. Muchos ven el duelo como un proceso emocional y psicológico, pero también es una etapa profundamente espiritual. En este tiempo, Dios habla. Él no solo consuela, sino que revela. Es en medio del llanto donde muchos reciben visiones, sueños, palabras proféticas y una cercanía especial con el Espíritu Santo. Dios permite que el dolor se convierta en una puerta hacia una fe más profunda. Un mes después de la muerte, cuando la rutina intenta borrar el recuerdo del que partió, el Espíritu Santo intensifica su presencia para mostrar que la muerte no tiene la última palabra, y que el amor, la esperanza y la promesa de la vida eterna siguen vivos. ¿Puede el alma manifestarse después de un mes? Esta es una de las preguntas más delicadas y comunes entre los creyentes. La Biblia no enseña que las almas vaguen por la tierra, pero sí nos habla de momentos específicos donde Dios permite que ciertas manifestaciones espirituales ocurran con un propósito divino y no por voluntad del difunto. En Mateo 17:3, por ejemplo, Moisés y Elías aparecen junto a Jesús en la transfiguración siglos después de su muerte. No es que sus almas estuvieran perdidas, sino que Dios permitió una manifestación con un propósito espiritual claro. Por eso, si en 1900, el mes siguiente a la muerte de alguien, tú has sentido su presencia, has soñado con él o has recibido algún tipo de señal, no temas, no te aferres a eso, pero tampoco lo ignores. Pide discernimiento al Espíritu Santo, porque Dios puede estar usando esos momentos para consolarte, enseñarte o prepararte.
el legado que permanece, lo que el alma deja en vida una verdad. Gloriosa es esta. Las almas que parten dejan semillas en la tierra, dejan palabras, oraciones, testimonios, ejemplos, que siguen actuando aún después de su partida. Un mes después de la muerte, muchas veces empezamos a ver los frutos del legado de esa vida. Tal vez el alma de esa madre que oraba por ti ya partió, pero sus oraciones siguen vivas. Tal vez ese abuelo que te enseñó sobre Dios ya no está, pero la semilla que plantó en tu corazón germina ahora con más fuerza que nunca. En Hebreos 11:4 se dice que Abel, aunque está muerto, aún habla por su fe. ¿Te das cuenta? La fe trasciende la tumba. La fe de los que se fueron sigue predicando, sigue guiando, sigue iluminando caminos. Un mes después, ¿qué nos pide Dios? Dios nos pide que recordemos, pero no con tristeza, sino con honra, que celebremos la vida de los que partieron, que sigamos su ejemplo de fe, que hablemos de ellos con gratitud y, sobre todo, que abramos nuestro corazón a la sanidad. Un mes después de la muerte, Dios quiere que comiences a mirar al cielo con esperanza, que reconozcas que tu historia continúa, que el propósito de tu alma sigue vigente y que los que partieron ahora te animan desde la eternidad. No estás solo. Tu dolor no es invisible para Dios y la ausencia que sientes, Él la llenará con su presencia. Pocas personas saben que, así como el cuerpo pasa por procesos naturales después de la muerte, el alma también atraviesa etapas espirituales antes de llegar a su destino eterno. Este conocimiento, escondido en la profundidad de las Escrituras y revelado por el Espíritu Santo, no es para causar temor, sino para despertar conciencia y preparar corazones. Y si te dijera que el alma no llega de inmediato a su destino final, sino que pasa por momentos decisivos que determinan su descanso eterno. A lo largo de las Escrituras, Dios nos deja pistas sobre el recorrido del alma una vez que se separa del cuerpo. Es un viaje espiritual, lleno de significado, donde cada etapa tiene un propósito eterno. Hoy vas a descubrir esas etapas y cómo tu vida en la tierra influye directamente en ese trayecto invisible. Primera etapa: la separación del cuerpo. La primera etapa ocurre en el momento exacto de la muerte. En Eclesiastés 12:7 está escrito: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Aquí ocurre el desprendimiento del alma del cuerpo físico. Esta es una etapa silenciosa donde el mundo espiritual se abre y el alma ya no está limitada por la materia. Muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte describen la sensación de flotar, de observar desde lo alto, de entender sin palabras. Es en este instante que los ángeles se presentan. En Lucas 16:22, Jesús narra que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No mueres solo. Si estás en Cristo, eres escoltado por seres celestiales hacia la presencia de Dios. Segunda etapa: el despertar de la conciencia. Una vez fuera del cuerpo, el alma entra en una etapa de conciencia plena. Ya no hay engaños, excusas ni máscaras. El alma ve con claridad su vida, sus elecciones, su fe o su falta de ella. Esta es una etapa de comprensión espiritual profunda. En 1 Corintios 13:12, Pablo dice: «Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara». Esta revelación es poderosa. En la eternidad, todo será comprendido con absoluta verdad un mes después de la muerte. El alma ya ha pasado por esta etapa. Ya sabe si está en el camino del descanso con Dios o en un estado de espera para el juicio final, separado de su presencia. Pero tú, que aún estás aquí, puedes cambiar el destino de tu alma mientras haya aliento en tus pulmones. Tercera etapa: el juicio personal. Esta etapa
es una evaluación personal. No es el juicio final del que habla Apocalipsis, sino una revisión directa de la vida vivida. En Romanos 14:12 se nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquí no se juzga a las masas, sino al alma individualmente. Cada pensamiento, cada palabra, cada intención es expuesta. No hay testigos humanos, solo tú y Dios. Y lo más impactante es, en este momento, cuando muchos comprenden la misericordia que no aprovecharon, es aquí donde las oraciones no hechas, los perdones no ofrecidos, las decisiones aplazadas, se vuelven visibles. No para condenarte, sino para que veas el valor de cada segundo en la tierra. Por eso, un mes después de la muerte, el alma ya no puede cambiar su historia, pero tú sí puedes hacerlo ahora mismo. Cuarta etapa, el descanso o la espera. Después del juicio personal, el alma entra en un estado que la Biblia describe como descanso para los justos y espera angustiante para los que rechazaron a Dios. En Apocalipsis 14:13 se nos dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Este descanso no es inactividad, es paz, es plenitud, es la certeza de estar con Cristo, aunque aún falte el juicio final. Por otro lado, quienes mueren sin Dios comienzan una espera llena de remordimiento, como el hombre rico de Lucas 16, que ya sufría, aunque su destino final aún no se había ejecutado. Quinta etapa. La anticipación del regreso de Cristo. Una realidad que a menudo olvidamos es que las almas de los justos también esperan. Esperan la resurrección, la restauración total y la unión con un cuerpo glorificado. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, Pablo describe ese glorioso día en que los muertos en Cristo resucitarán primero. Un mes después de la muerte, el alma fiel ya está en descanso, pero con los ojos puestos en la promesa futura. Sabe que lo mejor aún está por venir. Que habrá un día donde se acabará todo llanto, donde cada lágrima será enjugada y donde la eternidad será vivida en plenitud con un cuerpo nuevo, incorruptible. ¿Y tú? ¿En qué etapa estás? Tú que estás vivo, estás en la etapa más importante, la etapa de las decisiones. La única etapa donde aún puedes cambiar tu eternidad. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay manera de volver y corregir. Hoy es el día de salvación. Este conocimiento no es para asustarte, sino para motivarte, para que vivas con conciencia, con propósito, con urgencia espiritual. Porque así como el alma viaja por etapas, tu vida también tiene una misión que cumplir antes de ese último suspiro. Uno de los misterios más profundos que rodea al alma después de la muerte es su capacidad de recordar, sentir y comprender con mayor claridad lo vivido en la tierra. Muchas personas piensan que al morir simplemente desaparecemos o que dejamos de ser conscientes, pero la palabra de Dios nos revela lo contrario. El alma conserva memoria. Y si te dijera que un mes después de la muerte, el alma aún recuerda perfectamente cada palabra, cada acto y cada oportunidad de buscar a Dios, esta verdad espiritual es poderosa y a la vez estremecedora, porque significa que, mientras el cuerpo descansa, el alma sigue activa en el mundo invisible, no solo consciente de sí misma, sino también con una memoria clara de todo lo vivido. Una memoria que puede traer paz o tormento. El alma recuerda con claridad. Jesús nos enseña esto en Lucas 16:25, cuando le dice al hombre rico, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado». ¡Qué revelación tan impactante! El alma del rico aún recordaba su vida terrenal.
Sabía quién era, lo que había hecho y lo que había dejado de hacer. No había olvido, no había confusión, solo conciencia. Esto significa que un mes después de la muerte, el alma sigue repasando su historia. Y según cómo vivió, ese repaso puede ser fuente de descanso o de angustia. Imagina el dolor de un alma que reconoce que desperdició su tiempo, que ignoró las oportunidades, que vivió para sí misma sin mirar al cielo, los recuerdos que salvan y los que condenan la memoria espiritual. Es una herramienta que Dios permite no para castigar, sino para mostrar con justicia lo que fue la vida de cada uno. Es parte del proceso de entendimiento del alma. Un alma en Cristo recordará los momentos en que adoró, perdonó, amó y obedeció, y esos recuerdos se convertirán en gozo y recompensa. En cambio, el alma que rechazó a Dios será visitada por cada momento en que endureció su corazón, en que cerró sus oídos, en que postergó su entrega, y esos recuerdos pesarán. No, porque Dios quiera castigar, sino porque la verdad no puede ser ocultada en la eternidad. La memoria del alma es más que emocional, es espiritual, a diferencia de la mente humana, que puede olvidar, reprimir o distorsionar. La memoria del alma es pura, está conectada con la verdad, sin engaños ni justificaciones. Es como ver una película de tu vida, pero con los ojos de Dios. Y aquí hay algo profundo que debes saber. Hay recuerdos que el alma clama por dejar atrás, pero que solo el arrepentimiento en vida puede borrar. El perdón de Cristo tiene el poder de limpiar no solo nuestros pecados, sino nuestra conciencia, pero eso solo puede ocurrir mientras estamos vivos. En Hebreos 9:14 leemos que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto significa que cuando vivimos en Cristo, nuestra alma puede partir en paz, con una memoria limpia, redimida, sin culpa. Dios no quiere que partas con heridas sin sanar. Muchos mueren cargando resentimientos, odios, miedos, culpas. Y cuando su alma parte, esos sentimientos no desaparecen. El alma no se sana automáticamente por morir. La sanidad del alma es un proceso que comienza aquí, en la tierra, cuando nos rendimos al amor sanador de Dios. Por eso, este mensaje no es solo para que pienses en los que ya partieron, sino en ti. ¿Qué recuerdos quieres llevarte? ¿Qué huellas estás dejando? ¿Qué memorias deseas conservar por la eternidad? Hay personas que viven como si sus acciones no tuvieran consecuencias eternas. Pero cada palabra, cada decisión, cada gesto, será parte del archivo espiritual de tu alma. Un mes después de la muerte, ¿el alma aún siente? Sí, el alma siente. Siente paz o angustia, siente gozo o remordimiento, siente gratitud o pesar. Todo depende de lo que sembró mientras vivía. En Gálatas 6:7, Pablo nos advierte: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también aplica al alma. Un mes después de la muerte, el alma está cosechando los frutos de sus actos. Pero aquí hay una esperanza gloriosa. Si siembras fe, amor y obediencia a Dios, cosecharás eternidad con Cristo, y aún estás a tiempo. La oportunidad que tienes hoy, Dios está usando este video, esta palabra, para hablarte directamente al corazón, para decirte: vive con la eternidad en mente, porque la vida es un suspiro, pero lo que hagas con ella puede producir una memoria eterna que te acompañe por toda la eternidad. No dejes que tu alma parta con arrepentimientos. Sana hoy, perdona hoy, busca a Dios hoy, llena tu alma de recuerdos, que la eleven, no que la atormenten. Recuerda, un mes después de la muerte, el alma aún lleva consigo el eco de sus días en la tierra. Asegúrate de que ese eco sea un canto de alabanza y no un lamento eterno.
Mientras muchos se preguntan qué sucede con el alma un mes después de la muerte, hay una dimensión espiritual que suele pasar desapercibida, pero que es poderosa y profundamente bíblica: la conexión entre las almas que han partido y el altar celestial. ¿Y si te dijera que hay almas que, aún después de muertas, siguen clamando desde el cielo y que sus voces no han sido silenciadas ante Dios? Este es uno de los misterios más profundos del Apocalipsis y una verdad espiritual que puede cambiar la manera en la que entiendes la muerte, el juicio y el papel que las almas redimidas cumplen aún después de dejar la tierra. Las almas bajo el altar en Apocalipsis 6, 9, 10, Juan tiene una visión impactante. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este pasaje nos revela algo tremendo. Hay almas conscientes, despiertas, que claman justicia desde el altar celestial. Estas no son sombras ni memorias, son personas que vivieron con fe, murieron con fidelidad y ahora están delante de Dios, intercediendo, esperando la plenitud de su justicia. Esto confirma que un mes después de la muerte, el alma sigue activa en la dimensión espiritual. No está dormida en el sentido de estar inconsciente, sino reposando con propósito, en un estado de expectativa divina. La oración no termina con la muerte. Muchos piensan que al morir todo termina. Pero la Biblia nos da vislumbres de que las oraciones de los santos tienen un poder eterno. En Apocalipsis 5:8 vemos que los 24 ancianos tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Puedes imaginarlo? Las oraciones que haces hoy no mueren contigo, son recogidas por los ángeles, presentadas ante el altar, y siguen teniendo efecto incluso después de tu partida. Un mes después de la muerte, las oraciones que esa alma hizo en vida pueden estar tocando generaciones futuras, abriendo puertas, rompiendo cadenas. Es por eso que tantas madres de fe, aunque ya no están aquí, siguen siendo las responsables del milagro que alguien recibe hoy, porque su oración permanece. Las almas de los mártires y la intercesión gloriosa, las almas que están bajo el altar, son descritas como mártires. Pero no solo los que murieron por persecución directa, también podemos incluir aquí a los que murieron siendo fieles en sus pruebas, los que se mantuvieron firmes en su fe pese al sufrimiento, los que no negaron a Cristo aún en su lecho de muerte. Estas almas están activas, orando. No tienen poder por sí mismas para intervenir, pero su clamor está delante del trono, y ese clamor no cae en el vacío. Dios les dice que esperen un poco más. Es decir, aún hay una obra en curso, aún hay justicia por manifestarse, aún hay redención por completarse. Y mientras tanto, esas almas siguen siendo testigos, siguen estando en la presencia de Dios, esperando con esperanza. ¿Pueden esas almas vernos? ¿Pueden saber lo que pasa? La Biblia no es completamente explícita en esto, pero sí nos da señales. En Hebreos 12:1 se nos dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Esa nube es una imagen poderosa, las almas de los fieles, que nos precedieron, que observan, animan, testifican. No están aquí para influir directamente, pero hay una conexión entre la iglesia que aún peregrina en la tierra y la iglesia que ya reposa en la gloria. Es una comunión espiritual que no podemos entender completamente, pero que existe. Así que sí, un mes después de la muerte, es posible que el alma tenga un conocimiento del mundo espiritual y tal vez de lo que ocurre en la tierra, especialmente cuando se trata de propósitos divinos y oraciones sembradas. ¿Qué significa esto para nosotros?
Significa que la vida que vivimos no solo nos afecta a nosotros, sino también a los que vendrán después. Nuestras oraciones, nuestro testimonio, nuestra fidelidad, todo eso seguirá hablando aún después de la muerte. En Hebreos 11:4, ya, lo dijimos antes, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio y muerto aún habla. Tu fe no muere contigo, tu oración no se desvanece, tu obediencia no termina en la tumba. Un mes después de la muerte, el alma sigue siendo parte del plan de Dios. El altar te espera. Esto también nos confronta con una verdad. Todos nosotros seremos presentados ante ese altar. ¿Qué habrá en nuestra copa? Oraciones, alabanza, intercesión o solo vacío. Vive de tal manera que tu alma cuando parta pueda ser contada entre los que claman justicia, esperanza y salvación. Vive con un propósito que trascienda tu cuerpo, tu trabajo, tus metas terrenales. Vive como quien sabe que su alma no muere, solo cambia de dimensión. Una de las experiencias más profundas que el alma puede atravesar después de la muerte, especialmente en ese primer mes, es el silencio divino. Y aunque para muchos esta idea pueda parecer inquietante, es en ese silencio donde se esconde un propósito celestial que pocos entienden. Y si te dijera que hay momentos en los que Dios guarda silencio ante el alma, no para castigarla, sino para revelarle lo que no pudo o no quiso ver en vida, este silencio no es abandono, es parte del proceso eterno de revelación. Después de la muerte, el alma se enfrenta a la presencia de Dios, pero también a su santidad, su justicia y a las consecuencias de sus propias decisiones. En ese instante, un mes después o incluso antes, muchas almas experimentan algo que no conocieron en vida, la verdad sin filtros. Cuando Dios no responde, está enseñando en 1 Samuel 28, encontramos la historia del rey Saúl, quien al no recibir respuesta de Dios por sueños, profetas ni visiones, recurre a medios prohibidos para intentar escuchar del más allá. Este pasaje, aunque polémico, nos enseña algo poderoso. El silencio de Dios no es ausencia, es una respuesta diferente. Después de la muerte, el alma ya no necesita ser guiada por fe, porque todo será revelado. Pero esa revelación no viene de inmediato en forma de palabras, sino de comprensión, de peso espiritual, de discernimiento perfecto. Y eso muchas veces es sentido como un silencio que dice más que 1000 palabras. El alma escucha, pero ya no puede hablar. Una de las grandes realidades espirituales que se manifiestan después de la muerte es esta. El alma percibe con claridad, pero ya no puede influir en la historia. Puede comprender, pero no puede actuar. Puede arrepentirse, pero no puede cambiar. Esto está reflejado en la parábola del hombre rico y Lázaro. El rico, al darse cuenta de su error, le pide a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos, pero la respuesta es firme. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Lucas 16:29. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay palabra que se pueda decir, solo queda el entendimiento. Y en ese entendimiento Dios habla sin hablar. El alma experimenta su juicio sin condena verbal, su amor sin caricias físicas, su verdad sin explicación. La espera, una pausa sagrada antes del juicio final. En ese primer mes después de la muerte, el alma entra en una espera. Esta no es una espera como la que conocemos en la tierra, medida en días y horas. Es una espera existencial, donde el alma asimila su estado, su destino y su separación o unión con Dios. En 2 Pedro 3:8 se nos recuerda que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto nos revela que el tiempo espiritual no se mide como el tiempo humano.
Un mes en la tierra puede ser percibido de manera completamente distinta por el alma. Durante esta espera, el alma fiel descansa con paz, mientras que el alma perdida vive una inquietud progresiva, una angustia creciente, no porque Dios la atormente, sino porque su separación voluntaria de Dios se vuelve innegable. El alma de los fieles, paz en medio del silencio para los que murieron en Cristo. El silencio de Dios no es amenaza, es un descanso santo. En Isaías 57:2 se nos dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es como si el alma entrara en un profundo sueño lleno de luz. No hay palabras, pero hay presencia. No hay instrucciones, pero hay seguridad. El alma reposa sabiendo que fue recibida por aquel a quien amó sin ver, a quien adoró sin tocar, a quien creyó sin comprobar. El alma de los perdidos, conciencia sin consuelo. Por otro lado, el alma que rechazó a Dios en vida no encuentra paz en ese silencio. Encuentra conciencia sin consuelo, sabe lo que hizo, sabe lo que dejó de hacer y sabe lo que pudo haber tenido. Y aquí está lo más fuerte: no podrá culpar a nadie. Ya no hay excusas, no hay engaños, no hay máscaras, solo la verdad. Una verdad que arde no como fuego externo, sino como conciencia interna. En Juan 3:19, Jesús dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es Dios quien empuja al alma fuera de su presencia. Es el alma que no soporta estar en una luz que nunca quiso buscar. ¿Por qué Dios permite este silencio? Porque en el silencio el alma se encuentra con la verdad más profunda. Dios no quiere imponer su amor. Lo ofreció, lo mostró, lo derramó, pero solo lo reciben los que lo aceptan. Un mes después de la muerte, el alma ya sabe dónde está y por qué está allí. Sabe si vivió para la eternidad o si vivió para sí. Y ese conocimiento es irrefutable. Tú aún puedes oír la voz de Dios. Esta es la gran diferencia entre tú, que estás viendo este video, y aquellos que ya partieron. Tú aún puedes oír la voz de Dios. Él no está en silencio contigo, está hablando ahora, a través de su palabra, a través de este mensaje, a través del Espíritu Santo que toca tu corazón mientras lees estas palabras. No esperes llegar al otro lado para comprender lo que debiste haber entendido aquí. Aprovecha el día de hoy, escucha su voz, respóndele con humildad, con fe, con entrega total, porque el alma que escucha a Dios en la tierra descansará en su presencia por la eternidad. Después del silencio, de la conciencia plena, del juicio personal y del descanso o angustia, el alma llega a su momento más sagrado y definitivo: el encuentro con Jesucristo. Este momento no ocurre necesariamente de inmediato tras la muerte, pero es inevitable, ineludible, glorioso o aterrador, según cómo se haya vivido en la tierra. Y si te dijera que un mes después de la muerte, muchas almas se preparan para ver el rostro del Hijo de Dios por primera vez, y que esa mirada puede definir toda su eternidad. La palabra nos dice en múltiples pasajes que Cristo es el centro del juicio, el mediador de la salvación y la manifestación visible de Dios al alma. Un mes después de la muerte, muchas almas ya han tenido una revelación íntima, directa, de aquel que fue su Salvador, o a quien rechazaron. Cristo, juez y redentor. En 2 Corintios 5:10, el apóstol Pablo declara: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no hay favoritismos, ni títulos, ni fama que valga. Todos, absolutamente todos, verán a Cristo tal como es, y en ese instante el alma comprenderá si lo conoció verdaderamente
o si solo vivió con una imagen distorsionada de él. Este encuentro con Cristo no es simbólico, es real, y cuando ocurre el alma se doblega, se postra, se quiebra o se regocija. Ningún ser humano podrá resistirse a la gloria del Señor. Como dice Filipenses 2, 10, 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El rostro que refleja la verdad cuando el alma ve a Cristo. No ve un juez severo ni un verdugo, ve la suma total de su verdad, su justicia y su amor. Y eso es más penetrante que cualquier palabra. Su rostro refleja quién fuiste en vida. En Apocalipsis 1, 14, 16, Juan describe a Cristo glorificado, ojos como llamas de fuego, rostro como el sol cuando resplandece. Esa imagen no es literaria, es espiritual. Sus ojos revelan intenciones, su voz sacude realidades, su presencia determina destinos. Un mes después de la muerte, muchas almas están siendo preparadas para este momento. Otras ya lo han vivido. Y tú, aún en la tierra, puedes prepararte también, porque si tu alma se ha rendido a Él en vida, ese encuentro será el comienzo de tu recompensa eterna. Para los redimidos, un abrazo eterno, los que vivieron en Cristo, los que amaron su presencia y caminaron en su voluntad, recibirán no solo la aprobación, sino el abrazo eterno. En Mateo 25, 21, Jesús dice, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». ¡Qué palabras tan esperadas! Para estas almas, el rostro de Cristo no es extraño, es familiar, es el mismo al que buscaron en oración, al que cantaron en medio del dolor, al que confiaron su vida. Ahora lo ven y todo tiene sentido. Este es el momento de gloria, de recompensa, de redención completa. Las lágrimas son secadas, el dolor es borrado, y comienza una eternidad con aquel que los salvó. Para los rebeldes, el rostro que duele mirar, pero para las almas que vivieron sin Cristo, o que lo conocieron de nombre, pero no en relación real, ese rostro será diferente. No porque Él cambie, sino porque la luz de su gloria revela el vacío del alma. En Mateo 7:23, Jesús advierte, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Estas son las palabras más duras de toda la Escritura, porque el alma no será condenada sin saber por qué. Al contrario, sabrá exactamente por qué. En el rostro de Cristo verá las oportunidades desperdiciadas, las llamadas ignoradas, las prédicas rechazadas, los momentos en que el Espíritu Santo tocó y fue ignorado. Ver ese rostro sin estar preparado es experimentar la pérdida más dolorosa de todas, la de no haber respondido al amor perfecto. El alma no puede mentir ante su mirada a Cristo, no necesita interrogarte. Una sola mirada de Él revela toda tu historia, tus intenciones, tus obras, tu fe, tu amor. Nada queda escondido. Por eso, ver a Cristo sin haber vivido en Él es enfrentar la realidad más cruda que existe. Pero tú, que aún respiras, puedes cambiar ese destino. Puedes decidir que cuando tu alma lo vea, sea con alegría y no con temor. Puedes comenzar hoy a caminar con Él para que no sea un desconocido cuando llegue ese encuentro. Y si murieras hoy, no se trata de miedo, sino de preparación. ¿Está tu alma lista para ver a Cristo? ¿Has vivido como quien espera ese momento o como quien piensa que la eternidad está muy lejos? Un mes después de la muerte, muchas almas ya están frente al Cordero, y ese momento es glorioso para los que lo amaron, pero terrible para los que vivieron ignorándolo. Hoy tienes la oportunidad de decidir, de abrazar a Cristo ahora, para que cuando tu alma lo vea pueda correr a su encuentro y oír su voz decir, «Bienvenido a casa». Después del juicio personal, del silencio de Dios, del encuentro con Cristo y del descanso o tormento,
llega el desenlace definitivo de la historia del alma, la eternidad. No es un espacio simbólico ni una metáfora, sino una realidad tan concreta y poderosa como lo fue tu paso por la tierra, solo que infinita. Y si te dijera que un mes después de la muerte, el alma ya vislumbra el umbral de su morada eterna, y que ésta será su residencia para siempre, sin posibilidad de retorno, este destino no es aleatorio ni misterioso para Dios, es el resultado natural de las elecciones hechas durante la vida terrenal. En la eternidad no hay segundas oportunidades, no hay apelaciones, solo permanencia. Dos caminos, dos eternidades, Jesús fue claro. En Mateo 7, 13, 14, Él dijo, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». En la eternidad solo hay dos destinos, vida eterna con Dios o separación eterna de su presencia. No hay un tercer lugar, no hay un estado intermedio eterno, no hay neutralidad espiritual. Y esa es una verdad que incomoda, pero también salva. Un mes después de la muerte, muchas almas ya han cruzado esa puerta, están experimentando el principio de la eternidad. Pero tú, querido hermano, tienes en tus manos la llave que determinará cuál puerta cruzarás. La eternidad con Dios, gloria ininterrumpida para los que vivieron en Cristo. La eternidad no es solo la ausencia de dolor, es la plenitud de la presencia divina. En Apocalipsis 21, 3, 4, Juan describe ese lugar. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La eternidad en el cielo no será solo contemplación, será vida, movimiento, adoración, comunión constante. Será gozo sin interrupciones, plenitud sin desgaste y amor sin límites. Allí no habrá noche, porque el mismo Cordero será la luz. Apocalipsis 21, 23. El alma no estará flotando en la nada. Habrá nuevas tareas, nuevas canciones, nuevas misiones celestiales. Pero lo más importante, estaremos cara a cara con Dios, sin velo, sin distancia, sin miedo, la eternidad sin Dios. Vacío absoluto, pero para las almas que rechazaron a Cristo, la eternidad será el reflejo de lo que eligieron en vida, la independencia, el orgullo, el rechazo de la gracia. En 2 Tesalonicenses 1:9 se nos habla de ellos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto no es tortura impuesta por Dios, es la consecuencia de haber vivido como si Dios no existiera. Es el vacío absoluto, la desconexión total con la fuente de toda vida, alegría y esperanza. Es la soledad espiritual más cruda que el alma puede experimentar, y aunque muchos nieguen esta realidad, Jesús habló más del infierno que del cielo, no para condenar, sino para advertir, para rogar que escojamos la vida. Lo que siembras, aquí lo habitarás, allá la eternidad no se improvisa, es sembrada en cada decisión, cada actitud, cada pensamiento. Por eso, el alma no es sorprendida en el juicio, recibe lo que buscó. En Gálatas 6:8, Pablo dice, «El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Un mes después de la muerte, esa cosecha ya comienza a revelarse. Es como si el alma cruzara el umbral y comenzara a habitar lo que edificó mientras vivía. Algunos entran en palacios de luz, otros en cárceles del alma. Todo depende de dónde estuvo tu tesoro. Dios no quiere que nadie se pierda. Aquí está la esperanza más gloriosa. Dios no quiere que nadie se pierda.
no creó el infierno para el hombre, sino para los ángeles caídos. Mateo 25:41. Su deseo eterno es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Por eso, cada día de vida es una muestra de su misericordia. Por eso aún no ha venido el fin, porque Él espera por ti. Tú eliges dónde vivirás. Para siempre hoy tienes la oportunidad de escribir tu eternidad, de decidir si tu alma descansará en gloria o vagará en lamento. Y no se trata de religión, sino de relación, de reconocer a Cristo como Salvador, de rendirte a su amor, de caminar en obediencia, porque la eternidad no empieza cuando mueres. Comienza cuando decides vivir para Dios. Un mes después de la muerte ya no hay vuelta atrás, pero tú aún tienes tiempo. ¿Qué estás esperando? Mi querido hermano, mi querida hermana, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo que muy pocos pueden oír con el corazón abierto. Tú eres uno de los pocos elegidos que han perseverado hasta el final. Y eso dice mucho sobre ti. Dice que tienes hambre de Dios. Dice que tu alma anhela la verdad. Dice que hay un propósito eterno ardiendo dentro de ti. Y yo quiero felicitarte por eso. En un mundo donde todo es inmediato, superficial, rápido y desechable, tú elegiste sentarte, meditar, escuchar y abrir tu espíritu a lo que Dios quería hablarte. Y créeme, eso es muy valioso, porque muchos comienzan, pero pocos terminan. Por eso, si llegaste al final de esta poderosa reflexión sobre lo que pasa con el alma un mes después de la muerte, quiero invitarte a comentar la frase: mi alma es eterna y mi destino está en Cristo. Esa frase no es solo una declaración, es un compromiso. Cuando la escribas, estarás sellando delante del cielo que recibiste esta palabra, que comprendiste el mensaje y que deseas vivir con los ojos puestos en la eternidad. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora al canal. No te imaginas cuántas almas necesitan este contenido. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, que están solas, desesperadas, y encuentran aquí, en este humilde canal, un refugio de fe, una llama que vuelve a encenderse. Si tú estás aquí, es porque Dios quiere usarte también como canal. Da me gusta al video y al hacerlo estarás ayudando a que esta palabra llegue a miles de personas más. Sí, tú puedes ser un instrumento del Espíritu Santo solo con un clic. Comparte este video. Envíalo a alguien que ha perdido a un ser querido, a alguien que necesita respuestas, a alguien que vive con miedo a la muerte, porque si esta palabra te bendijo a ti, puede ser el punto de transformación para otra vida. Piensa en esto. Si tú tuvieras la cura para una enfermedad mortal, ¿la guardarías para ti? Esta palabra es cura para el alma. No la guardes. Comparte. Extiende la mano. Sé luz. Y ahora quiero hablarte con el corazón. Si no estás inscrito en el canal, te estás perdiendo de un alimento esencial para tu alma. Este espacio es más que vídeos, es un altar, una comunidad, una familia espiritual. Cada nuevo vídeo es una chispa que puede reavivar tu fuego interior. No camines solo, inscríbete y permanece conectado. Y antes de cerrar, quiero hacerte un último pedido. No salgas aún del video. Permanece en silencio unos minutos. Deja que la música que está por sonar te llene de paz. Cierra los ojos. Respira profundo y repite en tu interior estas palabras. Gracias, Señor, por concederme más un día. Que tu luz ilumine mi camino y que cada paso que dé sea para honrarte. Gracias por este precioso presente que preparaste para mí. Gracias por hablarme hoy. Que esta paz permanezca en ti y que nunca olvides, tu alma es eterna y su destino se decide ahora. Te espero en el próximo vídeo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.